Exprésate con Rick. Hey, Dios les bendiga. Bienvenidos sean todos a este nuevo podcast, Exprésate con Rick, podcast número 5. Y sé que Dios tiene algo tremendo, donde sé que Dios va a hablar por medio de este artista invitado. Y mira que Dios siempre nos sorprende. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, artista de talla mundial, donde sé que Dios lo usa, sé que Dios lo respalda al 100 por 1, siempre de principio a fin. Sé que todo lo que hace este artista es de parte de Dios. Pero ¿qué artista? Un ministro de parte de Dios. Amén. Esperen. Ok. Producción me está diciendo que el artista del día de hoy, de este podcast, no pudo venir. Bueno, me dicen más bien que ese artista soy yo. El día de hoy este podcast es completamente diferente, donde yo no sé qué va a suceder, pero sí sé que Dios tiene algo preparado para tu vida, para mi vida. Y este podcast número 5 en parte es muy especial porque el día de hoy tenemos a 3 invitados, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como cada podcast, donde sabemos que principalmente son los invitados de honor, donde sin ellos esto no se lleva a cabo. Pero el día de hoy me dijeron que no iba a haber invitado, que el invitado era yo, que ahora me iban a hacer las preguntas a mí. Y algo que a lo mejor muchos no saben, para realizar cada podcast o cada video que hacemos, hay alguien que trabaja a la par junto conmigo detrás del telón y es mi esposa, es la que me ayuda a hacer las preguntas y mira que es la que me va a hacer la entrevista el día de hoy. Así que no está en escena porque le dan miedo las cámaras, pero le pusimos un micrófono y va a salir su voz, es la que nos va a hacer las preguntas de este día. Gózate y sé que Dios va a hablar algo, no sé qué preguntas sean, no las quise ni ver porque así como a cada invitado, quise que me agarraran también de sorpresa. Ahora sí que para ver qué se siente. Amén. Ponte cómodo, disfruta y gózate de parte de Dios, que el Señor tiene algo para ti en este día. Y usted bendiga, mi amor. Dios les bendiga, pues es un honor, un privilegio de que hayas abierto este lugar, ¿verdad? Para pues hablar, conocerte, aunque ya te conozco, pero yo creo que tanto los oyentes que pues nos van a ver mediante este video, que espero y sea de mucha bendición, también pues quieren conocer, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo es que nació esto de Exprésate con Rick? Y yo creo que ha sido una bendición y eres parte de esa bendición porque gracias a eso hemos conocido, ¿verdad? Personas que, que pues ahora sí que literal, ah, como tú, han pues ahora sí que abierto su corazón y su vida y yo sé que en esa ocasión no va a ser la excepción. Y pues vamos a darle. Como yo digo, ¿no? Que se agarre. Y pues queremos conocerte, Ricky, un poquito más. Y pues yo creo que la pregunta número 1, y como a todos se las haces, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde viene Ricky? Wow. Fíjate que esa pregunta no pensé que me la fuera a hacer. Aunque es la pregunta base de Exprésate con Rick. Pero digo, ¿por qué no, verdad? Porque está chistoso. Es que muchos no lo saben, pero mi nombre verdaderamente es Ricky. Y no solamente Ricky, también me llamo Luis. Así que desde que nací ya traía nombre artístico. Ese es mi nombre y yo no sé por qué me pusieron así. En ocasiones me han hecho mención que hubo un artista que así se llamaba y no sé ni he preguntado si es por culpa de ese artista que me pusieron así, pero así me llamo y pues aquí estamos. Gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, Ricky, pues, ¿de dónde vienes? Ok. Bueno, soy nacido en Jalapa, Veracruz.
Creo que es algo que tampoco saben muchos. Soy nacido en Jalapa, Veracruz, desde pequeño, muy pequeño. Mis papás me trajeron a la ciudad de Mexicali, donde radicamos ahora y donde hicimos vida, donde hoy en día, pues, estoy casado con mi entrevistadora. Tenemos una familia y pues al día de hoy aquí estamos sirviendo, radicando en Mexicali y sirviendo a la par junto con mi familia y gozándonos en el lugar que nos congregamos. Así es, pues gracias a Dios, ¿verdad? Que llegaste a estas tierras cachanillas en donde, como dicen, ¿no? Cautivó el sol, pero Así pues es. gracias a Dios aquí estás. Y pues, oye, Ricky, este, tú cantas, ¿no? Poquito. Oye, y bajo qué, antes de cantar, rapear y todo eso, pues primero tuviste que tener una inspiración, ¿no? Y yo creo que esa inspiración, pues, es Dios, ¿no? Así es. ¿Bajo qué circunstancia, necesidad, Rick Bless llega a los pies de Cristo? Ya me dio calor. Pues creo, igual, a lo mejor no muchos saben todas estas preguntas o esta parte de mi vida. Yo originalmente llegué a los pies de Cristo por medio de mi esposa, eh, que es quien me invitó. No me incitaba porque no era obligación tampoco. Me invitó a la iglesia y empecé a ir a la iglesia y por medio de mi esposa es que conozco, ahora sí que del Señor, ¿no? Porque íbamos a la iglesia tradicional siempre desde mi niñez, pero pues no éramos tan apegados a la religión ni a ninguna iglesia, realmente nada más íbamos de vez en cuando y principalmente cuando eran fiestas, ¿no? Pero sí conocí del Señor o del cristianismo, por medio de mi esposa que me invita a la iglesia y de ahí empecé a meterme, empecé a conectarme con Dios, donde encontré y tuve ese encuentro que a lo mejor como muchos jóvenes no lo decimos, pero nuestras actitudes gritan que necesitan un cambio, que necesitan ese alguien que te ame, ese alguien que te escuche, ese alguien que te oriente, que te dé las herramientas para ir hacia adelante. Y ese alguien se llama Cristo. Y, Así y, es. y es a quien yo conocí cuando empecé a ir a la iglesia. Ahora sí que por conveniencia, ¿eh? Por conveniencia empecé a ir a la iglesia para que nos dejaran andar, Estás siendo pero, libre. pero al día de hoy, a ese mismo Dios que conocí en ese momento, ese mismo Dios que sirvo, porque es el mismo de ayer, ahora y siempre. Amén. Y creo de parte de Dios que Él siempre tuvo un plan preciso, precioso y perfecto, donde al día de hoy, con altas, con bajas, con pruebas, luchas, dificultades y así como momentos muy buenos, pero hemos permanecido agarrados de su mano y pues aquí estamos, aquí seguimos. Gloria a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Que pudimos tener esa oportunidad de conocerle y pues, ¿hace cuánto nace el ministerio Rick Bless? Wow, yo creo, se podría decir que unos 15 años. Eh, Me acuerdo en una ocasión que íbamos en el carro con mis suegros y traían la canción de Funky en la radio, la de mi maestro. Y es algo que yo siempre digo, creo que muchos han escuchado esto porque es una parte de mi vida que me hizo empezar esto, como Rick Bless, donde yo decía, escuché la canción y decía, ¿y esa música? Y yo pensando, ¿no? Y son cristianos, yo pensando. Pero me acuerdo que luego cuando te pregunté y te dije, oye, esa canción, ¿qué onda? No, pues se llama Funky. Ah, pues está bien. Y empecé a escuchar, empecé a buscar más canciones pues de Funky, del que en ese momento conocía. Y empecé a escuchar más artistas y todo eso. De hecho, a Vico sí, yo escuchaba a Vico sí y yo no sabía que ya se había convertido. Y, o sea, incluso como él, ¿no?
Y así empecé a escuchar varios raperos y varios exponentes urbanos que alababan al Señor, y de ahí es donde tomé la decisión. Dije, pues si yo también hago música, yo también sé rapear. Dije, pues vamos viendo. Pero algo importante aquí es que Rick Bless en sí no nace en ese momento. En ese momento nace la intención de hacer música, porque yo decía, si alguien más lo puede hacer, pues yo también sé hacerlo y quiero hacerlo. Si es una herramienta para adorar y servir a Dios, yo también quiero hacerlo y puedo hacerlo. Y empecé a buscar en donde quien me grabara y todo eso. No encontraba. Al final encontré a un camarada que me abrió las puertas de su casa, mi hermano Armando, Zion MX, que Dios lo bendiga, que me abrió su casa, el cual pude grabar mis primeras canciones como cristiano. Y sé que Dios siempre ha tenido un plan para todo, y me fue llevando poco a poco. Hicimos una agrupación, no recuerdo el nombre de la agrupación, después nos separamos, y después mi hermano Armando y yo hicimos una agrupación después de esa, que esa sí se llamó Doble Filo, si lo recuerdo. Y de ahí nos separamos también él y yo, y tomé la decisión de seguir como solista, donde yo dije, bueno, pues ya mejor ya le paro con la música, pero algo en mí me decía, no, sigue, sigue, sigue. Y yo decía, pero es que ¿cómo me voy a llamar? Pues si venía de agrupaciones donde no tenía un nombre como solista, y decía, ¿cómo voy a llamar? Y decía, no, pues no sé. Y empecé a meditar y a pedirle a Dios que me guiara de cómo crear esto, y por Rick, por mi nombre, y Bless, porque realmente he sido bendecido, y la intención de que mi nombre sea de bendición a cada oyente. Por eso es que me llamo así, Rick Bless. Qué bueno que lo dices, porque era una de las siguientes preguntas, ¿no? Pero te me adelantaste. Es por eso que nace Rick Bless. Así es. Por Rick, tu nombre, y Bless de bendecido. Oh, muy bien. ¿Qué es lo que a Rick Bless le motiva a rapear o a hacer música? Ok. Aquí es que son muchas cosas. En principio, cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No tan en el principio, ¿no? Cuando empecé a hacer música, principalmente mi intención siempre fue alcance. Gracias a Dios, no he pasado por esa mentalidad de, es que voy a hacerme famoso y voy a pegar, y como decía una canción en el mundo, ¿no? Voy a hacerme famoso, voy a pegar con mi primera canción para ganar mi primer millón, decía el artista ese, ¿no? No, realmente es algo que por mi cabeza nunca ha pasado, no pasó ni en ese momento, menos ahora. Y siempre mi visión fue alcance, siempre fue que ese Dios de amor que yo conocí, que yo necesitaba y que nadie me lo había presentado, que ese Dios que yo conocí, que me transformó, que me dio una nueva vida, que me cambió el nombre, porque ahorita te cuento algo. Así es. Que me cambió el nombre a algo distinto, me dio una nueva vida. Que ese Dios que yo conocí, que hizo todo ese cambio radical en mí, quería que todo el mundo lo conociera. Pero algo que a lo mejor muchos no saben, yo siempre he sido bien tímido. O sea, para hablar, tú lo sabes, tartamudeaba. Bueno, hasta la fecha en veces, ¿eh? Pero cuando voy a pedir permiso. Pero es algo que me caracterizaba a mí. Yo era así. A lo mejor me la jugaba al valiente, al que tenía facilidad de palabra, pero no es cierto. Yo era tímido, aunque usted no lo crea. Y, y es algo que cuando inicio musicalmente, mi intención siempre era llevar el mensaje de salvación y presentar a ese Dios de amor que yo conocí a todos. Y me acuerdo que pensaba en las personas con las que yo tuve contacto en las calles y todo eso, y decía, quiero que lo conozcan, pero ¿cómo? Si me da pena hablar, me da vergüenza. Y decía, pues por esto. Empecé a hacer música, y me acuerdo que en sí, de hecho, la primera canción que hice cristiana fue de mi testimonio, donde decía de dónde Dios me había sacado y a dónde Dios me ha llevado al momento, y a dónde Dios me pensaba llevar, ¿no? No la recuerdo la letra, porque esa canción la hice hace 17 años y ya no le di uso a esa canción porque saqué otras nuevas de mi testimonio.
pero principalmente esa es la intención. Actualmente es algo que no quito el dedo del renglón, donde siempre mi intención es llevar el mensaje de salvación y que todo aquel que me escuche llegue conforme dice la palabra, que todos procedan al arrepentimiento, que tengan ese encuentro que yo tuve con Cristo y que también se arrepientan y se conviertan a Cristo. Pero actualmente ya tengo una familia donde yo pudiera decir, como es la pregunta, ¿no? ¿Con qué intención haces la música? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te motiva? Para mí mi familia es una inspiración, es una motivación a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque va a llegar el punto, yo siempre lo he pensado y lo he dicho, va a llegar el punto en que yo estaré viejo y a lo mejor yo tendré 50, 60 años y no voy a seguir rapeando. Creo yo, mas yo no sé el plan que Dios tiene para mí. Así Pero es. mi familia es una inspiración para que yo continúe. ¿Por qué? Porque al fin del día estoy sirviendo a Dios de alguna u otra manera, sea Así es. musicalmente, como lo veamos, estamos sirviendo a Dios. Y eso para mí es un legado. Es un legado que dejamos a mi familia, que dejo a las generaciones que me llegaron a escuchar, o a lo mejor cuando yo ya no cante, a lo mejor alguien me va a seguir escuchando, yo no sé, pero para mí es un legado y eso me inspira. Así es. Oye, y ahorita que decías, ¿no? Ahí a lo mejor tú puedes decir, voy a llegar a una cierta edad en donde ya hasta ahí se acabó, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta va referente a eso, ¿no? ¿Consideras tú que hay edad para decir ya, hasta aquí ya se acabó el rap para mí? Ya esto ya no es lo mío. Yo creo que sí, más, más yo no sé qué piense Dios de eso. Yo puedo decir, ¿por qué me reí? Porque hace un año lo pensé, hace 2 años lo pensé, hace 3 años lo pensé, hace 4 años lo pensé. Y estás bien joven, ¿no? Y bello. Ah, sobre Yo todo. creo que eh, carnalmente pudiéramos decir, hasta aquí llegó mi tiempo donde musicalmente yo dejo de servir. ¿Por qué? Porque como algo que yo siempre he dicho, para mí el rap eh, no es un ministerio. En su momento, cuando no sabía, lo veía como un ministerio, pero es una herramienta, la cual, como podemos ver, nos tenemos que ir actualizando, donde hay cosas diferentes que podemos usar como herramientas para poder llevar el mensaje a las naciones, ¿no? Así Y es. algo que a mí en lo personal me atrapa mucho, donde cuando conozco al Señor se me da esa palabra y se me dice, el Señor te ha llamado para llevar la palabra y a las naciones, libertad, predicar libertad y todo eso. Y yo decía, ay, qué suave viajar y todo eso. Y fíjate, la otra vez me dijeron, alguien que ni siquiera tiene redes sociales, me dijo, qué tremendo es cuando te dieron esa palabra y yo no sé si lo entendiste de esta manera, pero yo no lo había entendido. Hasta apenas la semana pasada que me dijeron esta palabra. Y me dijeron, Dios te dio palabras de ir a las naciones y tú esperabas subirte a un avión para ir a predicar la palabra, pero no te has dado cuenta que tu música, que tus podcasts, que tus Así es. videos están llegando a lugares donde tú ni siquiera te imaginabas, estás yendo a las naciones y el Señor Así te está es. llevando. Y pum, en un balde de agua helada, donde yo pudiera decir, como lo dije hace muchos años, como lo dije incluso el año pasado, como lo he pensado incluso este año, hasta aquí llegó el ministerio Rick Bless o el departamento Rick Bless, donde hasta aquí tengo que parar porque me estoy haciendo viejo y no sé, yo no me veo tan viejito rapeando sin meter gol. Sé que hay raperos urbanos que están más viejos que yo y ahí les siguen dando y Dios los usa, pero al menos eso es lo que yo pienso. Pero una cosa es lo que yo piense, lo que yo crea, al plan que Dios tenga. Yo Así no sé es. hasta qué edad el Señor me va a tener rapeando. Oye, Ricky, y qué bendición, ¿no? Porque ahorita que hablas sobre las maneras de uno poder llegar a las personas, de las herramientas que Dios nos da, perdón. em, Ahora sí que la siguiente pregunta que me gustaría hacerte, eres el creador de Exprésate con Rick. ¿Cuál es el fin de estos podcasts, de Ok. esta visión? ¿Qué quieres lograr con eso? Bueno, mira, sí soy
el creador. Sí, es algo que Dios puso en mi corazón hace ya mucho, aunque empecé a hacerlo apenas hace poco, ya que ese es el podcast número 5. Pero precisamente hace 11 años, Dios ponía en mí el sentir de hacer videos que realmente yo no sabía que se llamaran podcasts o yo no sé, para mí eran entrevistas. Para mí eran entrevistas. Precisamente hace 11 años Dios ponía ese sentir de realizar esto y no tenía ni una cámara, ni un celular que tuviera una cámara, pues más o menos. No tenía micrófonos, no tenía ni un estudio, no tenía un cuartito, no tenía nada donde pudiera yo realizar las cosas. Y yo decía, ok, el Señor me está poniendo esto, pero ¿qué hago? Y recuerdo que a esa fecha o en ese entonces, ni siquiera yo recuerdo haber visto que hicieran podcasts o que hicieran eso. No sé si ya existía, no te voy a decir que fui el fundador, no, porque apenas lo acabo de empezar a hacer yo. Pero hace 11 años el Señor ponía esa visión de hacer este trabajo. ¿Por qué? Preguntas cuál es el fin de realizar esto. Eh, Principalmente, el fin de esto era que cuando empecé a hacer música, Dios me inquietaba en ese entonces estaba trabajando con los jóvenes y Dios me inquietaba a que por medio de la música usarla como herramienta y atraer a la juventud. Me acuerdo que tenía a los jóvenes y yo les decía, vente, vamos a grabar ahí en la casa. Y, no, yo no canto, yo no rapeo, vente, yo te enseño. Y para mí era una herramienta de atrapar a la juventud. Entonces, cuando el Señor pone esta visión de lo que es el podcast, entrevistas en ese entonces, y yo decía, no, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces el Señor me inquietaba por medio de eso, donde yo conocí gente, artistas urbanos, gente que le sirve al Señor. Algunos ya no están, algunos siguen vigentes. Y conocí gentes que yo decía, wow, o sea, qué talento tiene este hombre o esta mujer. Yo decía, pero nadie los conoce. Y algo que a mí en lo personal me ha pegado mucho es eso, en que vemos que si alguien no es conocido, no es de renombre, no es de una iglesia grande, ¿verdad? No está padrinado, entonces no los invitan, ni siquiera los mueven, ¿no? Entonces, la visión principal de lo que es este podcast era eso, sacar gente del anonimato, de parte de Dios. No porque yo lo quisiera, no porque, yo soy Rick o yo tengo mi podcast y yo no, realmente la mayor y mejor publicidad la da Dios. Así es. Porque nosotros podemos tocar puertas, pero dice la palabra que al que toca se le abre. Y es una palabra que yo en lo personal lo creo. Pero muchas veces carnalmente estamos tocando puertas y queremos ser escuchados, ser vistos incluso, ser renombrados, que nuestra imagen esté en un flyer así. y, y muchas veces queremos eso y hay gente que ama a Dios, que honra a Dios, que su vida es un testimonio para Dios y siguen en el anonimato. Wow. Y esa es la intención de principio hasta el día de hoy de lo que es Exprésate con Rick. En ese entonces no tenía ese nombre. Cabe mencionar que lo pueden buscar y no estoy mintiendo. Lo pueden buscar en Facebook, donde la visión que Dios me había puesto la titulamos Exprésate TV de Cristo. No estoy mintiendo. Así la pueden buscar en las redes y así la van a encontrar porque la página sigue vigente. Se me olvidó la contraseña. Por eso no la eliminé, pero sigue ahí la página. Sé que ahí está todavía. Y en ese momento es donde Dios me había puesto la visión. Pero cuando hacemos el estudio, cuando construimos este lugar, yo decía, ok, voy a hacerlo, pero no me quiero quedar con una visión pasada o con, eso y ya. ¿Qué más? Entonces, porque yo decía, voy a hacerlo, voy a poner las cosas, voy a poner las cámaras, voy a poner el lugar, pero que alguien más entreviste. Ahí me dan vergüenza las cámaras. Y estoy aprendiendo ahora, pero en ese entonces yo decía, no, yo grabo.
y que alguien más entreviste. Y cuando el Señor me da ese privilegio de tener ahora mi estudio, yo digo, no, si el Señor me permitió realizar esa visión que hace 11 años el Señor haya puesto. Y es bien tremendo, porque yo en lo personal te invito, no te desesperes. Hace 11 años el Señor puso esta intención en mí y puede ser tal vez que no la realicé porque yo no tenía las cosas, pero el plan de Dios sigue vigente en todo momento, Así es. ¿verdad? Y principalmente esa ha sido la mayor intención, y con todo respeto para los que ya han estado y para los que van a estar, no me estoy refiriendo a que si tú tocas este lugar, quiere decir que nadie te conoce, sino es que Dios ha visto un potencial tremendo en ti y te digo de parte de Dios que el Señor te quiere usar. Y si has probado y has vivido en la gloria de Dios actualmente, el que te sientes aquí no quiere decir que te vas a hacer más famoso, sino es que Dios miró algo especial en ti. Dice la palabra del Señor que la gloria postrera será mayor que la primera. Si aún crees que sigues en el anonimato, te digo de parte de Dios que el Señor te está llamando. El Señor es el que te da el renombre. Dice la palabra que Él es el nombre sobre todo nombre. Así es. Y cuando nosotros perdemos de visión y perdemos de vista eso, empezamos a ver que Rick es el que importa, lo perdimos todo. Así es, y lo acabas de decir, ¿no? Al inicio. Y es algo que decías, ¿no? O sea, tu mayor inspiración siempre ha sido Dios, ¿no? Entonces, cuando Dios da la visión, Dios, así como puso la mirada en ti, está presto a todos, ¿no? Así es. Y dices ahorita, aquellos que están en el anonimato. Ujú. Entonces, es bien importante que uno, así como uno crece, también tenga la visión, en este caso como tú, ¿no? Que como un evangelista, ¿no? Sí, así es, Yo quiero que principalmente. alguien más crezca y que ahora sí que como tú empezaste, que dices, no, yo no tenía nada, pero gracias a Dios ahora lo tengo, ¿no? Y Ujú. es una bendición y ahora sí que como dice tu nombre, le estás dando sin querer queriendo un, un gol a tu nombre, ¿no? Ujú. Rick Bless, bendecido y es una, eres, no porque seas mi esposo, sino que eres una bendición para muchas personas y yo creo que personas que te conocen no me van a dejar mentir, ¿no? Porque siempre has dicho, yo sé hacerlo, pero tú también puedes y aún así ha habido personas que dices tú, no, pues a lo mejor no saben o así, pero les has enseñado y eso es una forma de que dicen, no, el Ricky pues me apoya Ujú. ¿verdad? Pero es bien importante que no quitemos, como dice, los pies de la tierra, ¿no? Así es. Y yo quisiera hacerte otra pregunta, Ricky. Y ahorita que hablabas tú de iglesias y así, ¿qué tan aceptada ha sido tu música en las iglesias? Yo creo que actualmente se podría decir que de 100 iglesias, 90 lo aceptan. Así lo veo. Pero vayámonos atrás. Hace 15 años, cuando empecé a hacer música para el Señor, eh, realmente no era así. No era así porque yo me sorprendí cuando digo que escuché la de Funk y dije, ¿y ese cholo? ¿Qué onda? Es algo que realmente no era tan notable, no era tan notable. Y hoy en día podemos ver, y no es que me jacte de ser de los pioneros, no, no, eso nunca ha sido mi intención. Sé que antes de mí hubo otros raperos, eh, e incluso en otros países, en otras ciudades, pero sé que de un tiempo a la fecha empezó a verse con más aprobación esta música donde sé que principalmente como exponente, yo lo puedo decir, es que suave, ¿no? Porque podemos llevar el mensaje más allá, pero te voy a ser sincero, ahora que es más aceptada la música, no he ido a ningún lugar.
¿Por qué? Porque me voy a regresar poquito a la pregunta que hiciste sobre cuál era mi inspiración y mi motivación a hacer la música. Yo creo que una esencia que Dios me ha dado, y yo me familiarizo mucho con Juan el Bautista, donde Juan nunca dijo, yo soy el gran Juan. Así Él es. dijo, yo soy el que prepara el camino para el que ha de venir. Y el que viene no soy ni siquiera digno de desatar o de atar las correas de su calzado. Él reconocía quién era. Y yo me familiarizo mucho con eso, porque yo nunca he tratado de hacer caravana con sombrero ajeno. Yo siempre he entendido que la gloria y la honra siempre es de Dios. Así es. Y, y es algo donde yo considero que Dios me ha dado una esencia de que el tipo de música o de letra que yo hago, de letra más bien, porque la música en sí puede sonar como cualquiera. La letra que Dios pone para cada canción que yo hago es un tanto particular. ¿Por qué? Porque se dicen las cosas tal como son. No me gusta andar disfrazando las cosas y yo creo que por eso es que aunque actualmente sea más aceptada la música, pudieran contestarme la música sí, pero tu letra no. Duele, ¿no? Sí, sí, porque es algo que yo considero que es una esencia de parte de Dios, el decir las cosas tal cual como son, ¿no? Y relaciono también Daniel, donde dice la palabra que así como Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey, lo propuso en su corazón, dice la palabra. Así creo que aunque ha pasado mucho tiempo, a lo mejor mi nombre o mi estilo o lo que yo hago no ha sido tan reconocido como muchos exponentes, que Dios lo bendiga, pero creo que es precisamente por la esencia que Dios me ha dado, donde vuelvo a lo mismo. Eh, Actualmente considero que es muy aprobada, te digo, de 100 iglesias, creo que 90 lo aprueban, y el que no, pues que me contradiga en los comentarios, ¿no? Y que nos comenten ahí. Pero creo que es muy aprobada actualmente, pero duele el ver que no toda letra es aprobada. Duele en el hecho de que sabemos que es letra de parte de Dios, letra que bendice, letra que exhorta, y como tal, así es la palabra. La palabra enseña, redarguye, la palabra quebranta, la palabra penetra, porque dice la Biblia que es como una espada de doble filo, Así es. penetra hasta lo más profundo, al corazón más endurecido la palabra entra y quebranta y confronta. O sea, esa es la palabra de Dios. Si nada de eso está aconteciendo en tu vida, entonces, ¿de qué sirve lo que estamos haciendo? Y creo de parte de Dios que la música que yo hago principalmente es para agradar a Dios, pero sí, es para llevar ese mensaje de salvación, pero también de exhortación, porque de nada sirve decirte, Cristo viene, cuando no te decimos arrepiéntete. Híjole. Y lo dice la palabra, arrepentidos y convertidos. Y muchas veces nos arrepentimos, pero no estamos completamente convertidos. Y es que pasa, yo creo que muchas veces, ¿no? De que am, muchos, y no quiero, como dices tú, no, sin ofender a ninguno, pero pasa de que nos vamos con la corriente, ¿no? Que con esta frase pego Ujú. y el punch punch y, y, y se va, ¿no? Con esa viada, pero qué importante es no perder el enfoque de a lo que ahora sí fueron llamados, ¿no? De Sí, llevar el evangelio. Y me está gustando que estás diciendo, todo esto es parte de un talento, de una herramienta, ¿no? Y qué importante es que no se pierda eso. ¿Por qué? Porque ya al momento de que tú te vas, ahora sí que con el ritmo, la corriente, sí, y dices, no, pues esto es lo que a la gente le gusta, pero ahorita dijiste es algo bien importante, que la gente escuche que verdaderamente es tiempo ya de ahora sí que
que Cristo viene y es tiempo Así de es. voltear, ¿no? De prestar atención a eso. Y, y otra de las preguntas, Ricky, que me gustaría hacerte, pues ya casi para andar cerrando ya con broche de oro. Te pregunté, ¿no? O sea, es aceptado ese tipo de género en las iglesias y pues como me comentas, ¿no? O sea, a lo mejor el género sí, pero ya la letra pues duele un poquito, ¿no? Pero hay algo aquí que en lo personal a mí me llama la atención. ¿Y tú crees que se deba cobrar por ir ahora sí que a mostrar el talento, a llevar el evangelio a las personas? Ok, definitivamente no. Definitivamente no. Yo no le veo el por qué cobrar. Fíjate, yo he pensado, eh, cuando recién empecé a hacer música, y no sé si porque era el auge, ¿no? Que es lo que estaba en el momento. Y recibía muchas invitaciones de campañas, incluso en las iglesias. Como te digo, hay algunas que lo recibían bien y hay otras que no. Pero no sé, me imagino que eran eventos que hacían congresos de jóvenes y el líder de jóvenes, me voy a traer al rapero para los jóvenes y al pastor no le gustó, ¿no? Pero esa es otra historia. Pero yo creo y siempre he pensado cuando empecé a hacer la música, que definitivamente no podemos cobrar. Sé que es un tema bien controversial y que muchos van a decir, y incluso lo he escuchado, me lo han dicho, que el obrero es digno de su salario y cómo es posible si yo me dedico a tiempo completo de predicar el evangelio por medio de la música y llevar el evangelio a todas las naciones donde el Señor me lo ha prometido. ¿Cómo es posible que no puedo poner una tarifa donde mi familia también come? Ok, con todo respeto. Y sé que hay personas que sirven al Señor y sí lo hacen, sí lo hacen. Incluso hay quienes tienen tarifa. No estoy en contra de ello, mas en lo personal, yo no lo apruebo, en lo personal. Que allá cada quien saque su conclusión, ¿no? Pero en lo personal yo creo que no. ¿Por qué? En una ocasión, bueno, en varias, fui a algunos eventos y siempre me decían, ¿cuánto me cobras, hermano, por ir y predicar? O por... en sí, más que nada era música, porque antes no predicaba tanto, era más bien musicalmente. Y yo, no, ¿cómo te va a cobrar? No, no, tú dime, y así. Y algo que yo siempre he dicho, y Dios lo sabe que no estoy mintiendo. Yo siempre le dije al Señor, mientras tú me proveas de un trabajo y que no falte nada en mi casa y me des para la gasolina, o incluso me visionaba, ¿no? Decía, incluso vuelos, a donde sea que tenga que llevar tu palabra, yo no voy a cobrar ni un peso. E incluso no decía cobrar, decía recibir un peso. Porque llegué a ir a eventos, campañas, o a iglesias y me daban. Y o sea, ay, no, para mí en lo personal es un tema que me ha apenado mucho porque para mí no se me hacía bien recibir un dinero. ¿Por qué? Porque sé que todas las iglesias hacen un fondo o un clavito para el evento que van a realizar y me traigo al predicador que los pedo en el 5 estrellas, que toma pura agua alcalina y que come pura lechuga. Sé que todo eso es un costo, Así es, ¿verdad? sí, Y en esa cartelera vamos nosotros en veces. Yo digo, no, pues mejor que le paguen el 5 estrellas, ¿no? así es. Porque pasa, y algo que yo he aprendido es que no podemos estar sangrando al pueblo, pero a lo mejor sé que muchos van a estar en contra de esto y que a lo mejor los voy a contradecir, pero en lo personal yo no le veo el caso de por qué cobrar cuando el precio ya se pagó. El precio ya se pagó en la cruz del Calvario. Así es. Yo en lo personal siempre le dije a Dios, mientras tú proveas de un trabajo,
y haya finanzas en mi casa. Y así como lo dije ahorita, o sea, que no falte nada para mi casa, que haya para la gasolina, para ir a los eventos, incluso para un vuelo, yo te voy a servir. Yo no voy a recibir ni cobrar un peso. No te digo que no lo he recibido, porque si está viendo a alguien que me dio una ofrenda, decir que mentiroso, ¿verdad? Así Pero es. allá voy. Porque en una ocasión, recuerdo que fui a cantar en un lugar en ese entonces, que era mi líder de jóvenes, y me vio que lo desprecié la ofrenda. Vio que rechacé la ofrenda que me estaban dando. Y me dijo, oye, miré que te estaban dando una ofrenda porque cantaste. Y yo le dije, sí, le digo, pues la verdad no me gusta recibir. Me dice, no vuelvas a hacer eso, dice, porque tú no sabes el esfuerzo que la gente hace para desprenderse de algo, para bendecir tu vida, porque fuiste a bendecirlos. Así es. Y la verdad que fue un balde de agua helada eso, ¿no? Porque yo siempre me metí en la cabeza no, yo no voy a recibir nada. Pero es muy diferente recibir una ofrenda de amor a que tú pongas un precio a lo que haces para Dios. Y la respuesta a tu pregunta es un no. No podemos vender lo que Dios nos ha dado por gracia. ¿Qué es gracia? Regalo, un favor inmerecido. Así Algo es. que yo no merecía, pero eso que yo no merecía se compró a precio de sangre, que es mi salvación. Entonces dice la palabra, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Exactamente. ¿Qué es lo que yo he recibido? Amor, su misericordia. Dice la palabra que su misericordia es nueva cada mañana. A lo mejor yo no merecía levantarme este día y aquí estoy. Entonces yo no puedo ponerle un precio a ir y servir a Dios de alguna u otra manera, musicalmente, predicando, lo que sea. No podemos ponerle un precio, porque el precio ya se pagó en la cruz. Y qué importante, ¿no? Es de que uno entienda que a eso fuimos llamados, a predicar el evangelio. Y me ha gustado mucho, Ricky, ahora sí que conocer el trasfondo de, de tu visión, ¿no? De Rick Bless, de Exprésate con Rick. Y, y la verdad que me gustaría hacerte esta pregunta y a lo mejor puede sonar un poquito repetitivo, ¿no? Tu finalidad como persona, ahora que mencionas, ¿cuál es tu consejo a aquellos jóvenes que desean iniciar a ejercer su don o en ese caso su talento en la música? Ok. Musicalmente, Así es. bueno, algo que yo veo y que miré desde que empecé en esto, es que nada es fácil. Nada es fácil. Y cada una de las trabas y de las circunstancias difíciles en nuestra vida pueden ser piedras de tropiezo, pueden ser obstáculos de rendimiento, donde podemos compararlo con una carrera de obstáculos, donde va el atleta y va corriendo y va corriendo y va corriendo y va brincando los obstáculos, ¿no? Pero yo lo he intentado y pues mira que yo no soy atleta, pero yo lo he intentado y realmente es algo tan cansado donde vas caminando o corriendo y de repente agarras ya para pegar un brinco y cuando menos lo esperas ya viene el siguiente brinco. Y yo relaciono esta respuesta o esta pregunta con eso, una carrera de obstáculos donde nuestra vida como cristianos no es una carrera de competencia, sino de resistencia, donde sí sabemos que tenemos que llegar a la meta, pero yo no sé cómo lleguemos a la meta, pero tenemos que llegar. Podrá ser que vamos brincando demasiados obstáculos, demasiadas trabas en nuestro día a día, donde recibimos el llamado de parte de Dios y decimos, como yo lo dije, es que yo no tengo dónde grabar, yo no tengo un estudio, yo no tengo una cámara, yo no tengo micrófonos, no tengo un cuartito, no tengo nada para servir a Dios. Pero algo que en lo personal me ha marcado mucho y son dos personajes de la Biblia. Uno es Moisés, donde recibe el llamado de parte de Dios que lo iba a llevar como libertador. Y Moisés le dijo, Señor mío, pues si tú sabes que soy lento de habla
Y algo que me gusta mucho, que en la Biblia dice que Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y le dice, es una vara, ok, tírala al suelo. Y la vara se convierte en culebra. Y le dice, tómala, y la tomó. Entonces dice, mete tu mano en tu seno. Y cuando la saca, sale leprosa. Y se vuelve a meter. Y cuando la saca, sale sana. Dios le estaba mostrando que podía y que era capaz de hacer milagros, que podría hacer señales de que la gente tuviera ese convencimiento de parte de quién iba. Y entiendo esa parte de la historia y la relaciono mucho con mi vida, donde el Señor me dijo, ¿qué tienes en tu mano? Donde yo decía, Señor, yo no tengo un estudio, Señor. Yo no tengo ni cámaras, ni micrófonos, no tengo un lugar acústico donde pueda hacer una grabación bien. Pero el Señor me decía, ¿qué tienes en tu mano? Y me acuerdo que compré un micrófono, esos baratitos, era como una varita. Grababa bien feo, pero empecé a grabar y con pistas de internet. Y, ¿Y por qué lo menciono? Porque a la fecha aún tengo todavía canciones mías con pistas de internet. Y actualmente Dios nos ha dado la oportunidad de comprar producciones completas. Y doy gracias a Dios también por los hermanos que bendicen este ministerio, dando un precio accesible, ¿verdad? Así es. Y creo que yo relaciono todo esto con ese consejo. ¿Y cuál es el otro personaje? David. David, un pastorcito que vivía en el anonimato, donde estaba pastoreando y cuidando las ovejas de su padre, pero va el profeta a ungirlo como rey, pero nadie sabía que era él el que iba a ser el rey. Y Isaí saca a sus hermanos y le dice, aquí están mis hijos, pero el profeta carnalmente él pensó que era uno de ellos, pero Dios le dijo, no mires a su parecer, porque eso yo lo he hecho. Así. Entonces el profeta le dice, ¿no tienes a un hijo más? Ah, sí, el pastorcito, ya está. El que estaba pastoreando las ovejas, el que estaba en anonimato, pero Dios tenía un plan para con él. Y dice la Biblia que lo ungió como rey y al tiempo llegó al campo de batalla donde estaba el filisteo incircunciso, Mm. Goliat, y es una historia que creo que todos conocemos. Después del ungimiento de que el profeta Samuel ungió como rey, no fue en el momento rey, pero al tiempo el papá lo manda a que le lleve panes y quesos a sus hermanos en el campo de batalla, donde todos los del ejército, todos los soldados estaban temerosos, dice la Biblia, que tenían miedo y le tenían miedo a Goliat. Pero David llegó y le dijo, ¿quién es ese filisteo incircunciso que amedrenta al pueblo de Dios, verdad? Ujú. Y sus hermanos, ¿qué haces aquí? Sabemos que cómo eres, no vienes a ver qué estamos haciendo para burlarte de nosotros porque nos da miedo, ¿verdad? Y David dijo, yo voy a pelear con él. Y todo el mundo se burló. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el pastorcito que estaba en el anonimato que nadie conocía. Pero él dijo, lléveme con el rey y yo le voy a decir que yo voy a pelear. Y ya le pone la armadura del rey y todo. Y me lo imagino ese tambaleando ahí que no podía con nada de eso y se la quita. Y dice que agarra su onda y va al río, toma 5 piedras y le dice al rey, cuando viene el león y me quita una de mis ovejas, yo le destrozo la quijada. Cuando viene el oso, yo le arrebato de su hocico mis ovejas y se las quito. Yo estoy listo para esto. Y va y toma las 5 piedras y va y enfrenta al gigante y ya sabemos el final. Lo termina venciendo. ¿Por qué te relaciono todo esto? Porque aquel que se encontraba en el anonimato, aquel que dijo o que dije, soy lento de habla y me da miedo las cámaras, me da miedo, soy tímido, no sé hablar, ¿verdad? Pero Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y David no tenía una armadura de un soldado real, tenía una onda, pero hay algo bien tremendo que tenía, que era la presencia de Dios. Y yo en lo personal recibo esa palabra de parte de Dios y es algo que me ha impulsado a seguir adelante, que aunque me he encontrado muchas veces, y a lo mejor muchos pudieran decir que actualmente sigo en el anonimato, pero sé que Dios nunca se ha equivocado y que esto que te he mencionado referente a Moisés y David,
muchas veces he estado allá, bajo la sombra de muchos, pero un día el Señor me ha llamado y me ha dicho, ve y pelea contra ese gigante que muchos le tienen miedo, Así Goliat. es. Y yo no sé a cuántos gigantes me he tenido que enfrentar de parte de Dios, donde muchos son incapaces de enfrentarlo, y no es por vanagloriarme, sino es porque ese es mi consejo. Aquellos que están en el anonimato, el Señor los manda a llamar para ir a pelear contra aquel o a derribar a aquel gigante que muchos son incapaces de enfrentárselo. Y para eso es esto, donde el Señor los manda a llamar y los lleva a tener esas victorias, donde a lo mejor muchos temen, pero todo aquel que hemos estado en el anonimato, hemos tenido una preparación. Y yo lo creo de parte de Dios, y creo que ese es el mejor consejo que pueda dar de parte de Dios. Que se metan con Dios, que le crean a Dios. Y mira, ¿ha sido fácil estos años? No han sido fácil. ¿Soy famoso? No, no soy famoso. Pero algo que he aprendido y que abrazo mucho es que lo único que anhelo, y como dice esa canción, ¿no? Cuando allá se pase lista, que mi nombre sea mencionado, que, que cuando tenga ese encuentro con el Señor me diga, bienvenido siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y mi intención de principio a fin del ministerio Rick Bless siempre ha sido esa, que cada uno que escucha las canciones que podemos crear, que sean bendecidos, que sean exhortados, porque son palabras duras. A lo mejor no, no son canciones de party, como dijiste ahorita, ¿no? Del punchis punchis y remolineando y remolineando. No es exactamente ese el mensaje que Rick Bless ha intentado transmitir en el transcurso de estos 15 años musicales, donde no ha sido fácil, pero es parte de mi consejo. Conéctate con Dios, créele a Dios, deja que Dios tome el control de principio a fin. Y algo que he aprendido, lo que Dios empieza, lo termina. Así es. Han pasado 11 años donde Dios puso la visión de Exprésate con Rick, y al final lo estamos logrando. No es Gloria a Dios. fácil, Así no es es. fácil, y a lo mejor Rick Bless no es conocido, pero de principio nunca ha sido mi intención, y a la fecha sigue sin ser mi intención. Quiero, y como lo he dicho en muchas canciones, lo que me importa a mí es que conozcan al que yo conocí, Jesucristo. Así es. Wow. Qué bendición, ¿no? No, me dejaste sin palabras, Ricky, porque es bien importante, ¿no? El no despegarnos de la visión que Dios nos da desde el inicio. Así es. Y pues ahora sí que, ¿qué necesito o qué necesita una persona para poder ser parte de Exprésate con Rick, o Wow. poder estar ahora sí que en tu estudio, que Dios te ha Ok. prestado, ¿verdad? Pero ahora sí que seas de bendición para alguien. Amén. Fíjate que me, me, ¿cómo se dice? Me proyecté. Y es que tengo, tengo una idea en mente que desde que abrí este lugar, Dios me ponía, ¿no? Y me lleva mucho a Moisés a mí. Y relaciono esto. Cuando abro la puerta de este estudio y me imagino en la puerta unas letras que dicen, quita tu calzado porque en el lugar en el que estás santo es. Ay. Y no es por decir, no recibo a nadie, para nada. Incluso en estos días tuvimos una grabación de un amigo,
que conocí hace ya algunos años, y cuando nos topamos le dije, hey, vamos a hacer algo algún día. Y creo que han pasado como 7 años y apenas lo hicimos y va a salir en estos días. Ósate. Pero donde veo principalmente, y no es por verme o actuar religiosamente, porque así pudiéramos entenderlo tal vez, o cómo se le dice, distorsionar lo que quiero decir. No es así, sino que cada persona que viene y se sienta en este lugar, principalmente tratamos de que sean personas que honran a Dios. Que su testimonio me dice de parte de Dios, tienen que estar ahí en esas sillas. Eh, ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros como cristianos, esa palabra que tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro. Como cristianos tenemos que dar un testimonio legítimo. Y no te voy a decir que exactamente cada persona que tengo en mente traer que son perfectos, para nada, para nada. Me refiero a que cada uno de nosotros tenemos que ser un testimonio vivo para donde sea que andemos. ¿Por qué? Te lo voy a poner así de sencillo. Cuando abrí este lugar, ni yo mismo, Rick Bless, tuve la dicha de prender el micrófono y ponerme a grabar hasta que vinieran mis pastores y oraran por este lugar. Así de fácil. ¿Por qué? Porque platicaba con mi pastor y con algunos varones y hablaba de la importancia del nombre, el peso que tiene el nombre. Y este lugar se llama Bless Studio. Y es un nombre que tiene 15 años, el cual no se ha cambiado en un momento. Y este lugar es un estudio para bendecir. Entonces, cuando nosotros decidimos tener este lugar, que apenas tenemos este año con él, pero siempre, aún sea un micrófono arriba de una mesa, incluso colgado con un gancho, llegamos a poner un stand con un gancho, aunque sea ese nuestro estudio, era Miss Bless Studio, Así es. porque siempre fue un estudio para bendecir. ¿A dónde voy con esto? Que este lugar es para bendecir. Desde que Dios lo puso en mi corazón hasta que se abrió esa puerta, siempre ha sido un estudio para bendecir. Y a lo mejor estoy complicando mucho los requisitos para poder estar aquí, ¿no? Pero realmente no es así. Simplemente es que cada persona que cruce esa puerta y se siente en estas sillas, ya sea para un Exprésate con Rick, o sea, para una sesión en Bless Studio, creo que tiene que ser alguien que principalmente adora a Dios. Sea en el género que sea, pero cada persona que pasa ahí y pone sus voces, tiene que ser un adorador de Dios. Dice la palabra del Señor, porque tales adoradores busca el Padre, aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Y con todo respeto, pero lo voy a decir. Cuando no estoy dispuesto a adorar al Padre en espíritu y en verdad, no cruzo esa puerta. Porque no puedo estar jugando a que hoy sí quiero, mañana no quiero. Y eso es algo que hace muchos años viví, donde quería que todo el mundo cantara, quería que todo el mundo grabara. Y al final del día, hoy en día, todos esos que grabé, yo no sé dónde están. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú quieres eh, estar ya sea en un Exprésate con Rick o estar grabando alguno de tus cantos, este lugar está abierto. Pero vuelvo a esas palabras. Tales adoradores busca el Padre, aquellos que la adoran en espíritu y en verdad. Y acuérdate que en la puerta, como la profecía esa que se presentó en la Biblia, ¿no? Donde dice que estaba una mano escribiendo y le decía al rey que sus días habían sido acortados. Visualiza esa imagen que dice, quita tu calzado, que el lugar en el que estás santo es. No podemos jugar
a que ahorita sí quiero, mañana no quiero. Cuando cruzamos esta puerta es porque voy en serio. Y Blessed Studio son puertas que se abren de bendición. Y te soy sincero, ¿quieres servir a Dios? Este estudio es para esto. Sin costo alguno. Como lo decíamos ahorita en la entrevista, este lugar, ni el ministerio o el llamar Rick Bless nunca ha puesto costo en nada. Mientras Dios provea para que no falte nada en mi casa, y así ha sido hasta el día de hoy, yo no pienso cobrar ni un peso por bendecir a alguien con este lugar. Wow. Y que esa visión nunca se vaya, Ricky. Así es. Así que, pues, es una honra el que me hayas ahora sí que abierto tu estudio para, pues ahora sí que entrevistar, ¿no? El creador de todo esto y pues sigue siendo ese varón que inspire a más. Nunca, ahora sí que no te detengas por los miedos, las críticas. Cuando Dios te llamó, Él va a poner el tiempo y te va a decir, ya, Ricky, hasta aquí, pero que no sea tú, ni tu, ahora sí que tu sentimiento. Deja que Dios siga trabajando en ti y, y pues, ¿qué más puedo decir? Gracias por este tiempo. Amén. Pues, es todo. Wow. La verdad que nunca pensé, yo dije, voy a recibir a este, y nunca pensé que fuera yo el entrevistado. Pero si llegaste hasta este punto del video, quiero decirte de parte de Dios, como algo que siempre digo en cada podcast, prepárate, prepárate y que Dios te inquiete. Si a lo mejor el siguiente en Exprésate con Rick tengas que ser tú. Así que Dios te bendiga. Gracias por llegar hasta este punto del video. Si estos podcasts son de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas. Y no es por hacerme famoso, como lo dije en esta entrevista, sino es para llevar el mensaje aún más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Usemos y hagamos el mejor uso de estas herramientas y llevemos este mensaje de bendición a todo aquel que lo necesita. Amén. Dios te bendiga y gracias por este momento que estuviste en Exprésate con Rick. Gózate. Exprésate con Rick.